Bien, entonces los saludamos y les damos la bienvenida a un encuentro más en Leamos la Biblia. Nosotros estamos estudiando en esta semana el regreso de Israel de la cautividad de Babilonia, lo que se conoce más como el regreso de los judíos, porque recordemos que la división de los reinos había hecho que la invasión asiria llevara a las 10 tribus del norte, y en estas últimas lecturas, con Esdras, Zacarías, Ageo, hemos estado más que nada leyendo y estudiando el regreso del pueblo del reino del sur, los judíos. Ellos han regresado de Babilonia y tenían que reconstruir por etapas. En primer lugar, el altar. Luego tenían que restaurar la adoración en el templo. Y por último, las murallas de la ciudad de Jerusalén. Nosotros estuvimos viendo semanas atrás el primer regreso de Zorobabel con el sumo sacerdote Jesúa, y hay un versículo por ahí, tal vez puede ser clave, que lo leímos en Esdras. Esdras capítulo 5, versículo 1 dice: una vez que se había detenido la obra a causa de la opresión de los vecinos samaritanos, Esdras 5:1 dice que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que levantó dos varones de Dios para reavivar la obra de reconstruir en ese momento el altar, reconstruir el templo, para luego, en el tiempo de Esdras, años después, pudimos leer que se restauró la adoración, se leyó la palabra, y nosotros ahora venimos avanzando en el tiempo y ha llegado el momento de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y lo que siempre enseñamos, lo que siempre decimos, de adentro hacia afuera, así fue como Dios lo determinó. Así que esta es la introducción para estar en el libro de Nehemías. ¿Sí? Este es el libro de Nehemías que Mari ahora nos va a compartir, y ahí nosotros vamos con Aldo leyendo y acompañando los versículos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar el libro de Nehemías y, como siempre, digo la Biblia a mano porque me gusta que vayamos leyendo y los que estamos participemos, ¿no? Bueno, nuestro hermano dio una breve introducción de Nehemías y Nehemías, recordemos, fue un copero, ¿sí? Fue un funcionario público que fue copero del rey. eh, Y que bueno, fue enviado a la reparación, ¿no? A la reparación de la muralla. Pero vamos a ir introduciéndonos un poquito y vamos a leer el capítulo 1, versículo 2 y 3, y vamos a introducirnos cómo fue que Nehemías llegó a la situación de volver a su pueblo. Me gustaría que Aldo, que acaba de ingresar, pueda leer versículo 2 y 3, por favor. ¿Cómo no? Dice así: llegó Hananín, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Bien. Aquí una breve introducción de cómo se encontraba la muralla de Jerusalén, ¿no? Cómo estaba en ruinas. Y la ciudad dice que estaba indefensa. Pero también si leemos un poquito más abajo, en el 4 dice: y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Palabras clave cuando una persona es conmovida, ¿no? Cuando una persona es conmovida por la situación que está pasando su pueblo, y esas palabras que a él le dijeron le llegó a su corazón. Entonces él comenzó como, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo activar para poder ayudar a que la muralla sea restaurada? El pueblo se encontraba en desesperación
es otra característica también que tenemos. Y veamos que del 5 al 11 vamos a ver que Nehemías ora a Dios que le diera el privilegio de emprender la reedificación. Y es una oración sencilla, que dice, te ruego, Dios, del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre y haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Bueno, y ahí entonces Nehemías dice que era copero del rey. Pero veamos una oración que es tan sencilla donde él remarca que no han cumplido con los estatutos, no han cumplido con los mandamientos, que han faltado, que han fallado, y cuántas veces nosotros también como personas humanas fallamos y no guardamos los mandamientos, ¿no? Fallamos en eso, en los estatutos, no en cumplir, por ahí se nos puede olvidar cumplir las ordenanzas, pero fiel es Dios para volvernos a su remanente, para llenarnos de su amor, para volver a su pueblo. Recuerden que Dios jamás se olvida de nosotros. Em, yo quisiera preguntar ahora a los que están si tienen algo que agregar a esta oración, si quieren decir algo, están los micrófonos abiertos para que ustedes puedan decir lo que quieran conforme a esto, ¿no? Me gusta, como decía Mari, la sencillez, o sea, la sencillez, pero no porque sea una oración así como leve, sino la sencillez de las palabras, la sencillez del corazón. Le dice en el versículo 6 que esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Eh, no solemos orar nosotros así. En general no tenemos, es como que pareciera que todos, en general, cuando nosotros oramos, consideramos como que Dios ya tiene la atención o como que nosotros ya tenemos la atención de Dios. Y es cierto, pero me gusta la humildad de Nehemías, la humildad como para aprender de esta oración y poder orar en este sentido, que el Señor incline su oído, que el Señor abra sus ojos y que lo mantenga abierto a la oración de nosotros, de su pueblo. Y cómo Él se hace cargo, porque dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Recuerdo que Daniel también, en el capítulo 9 él ora también en ese sentido, haciéndonos cargo, porque no necesariamente que uno lo haya hecho, pero sí Dios ve el pecado del pueblo. Entonces, cuando nosotros oramos como congregación, como iglesia, que podamos también asumirlo, porque muchas veces nos juntamos a orar como iglesia, pero no es como que confesamos nuestros pecados y le pedimos al Señor, hemos cometido tal y tal agravio contra vos. Bueno, hay muchas veces como que si nosotros, particularmente el que está orando, no lo cometió, entonces como que es pecado de los otros. Bueno, nos enseña la Biblia que no, hay un pecado que abarca a todo el pueblo, independientemente de quién lo haya hecho. Y así también lo podemos trasladar a una nación. Bueno, eso me gustó de esa oración de Nehemías. Sí, a mí también me llamó, o sea, en estos días me estaba llamando la atención mucho
la forma, ¿no? Que por ahí nosotros a veces le oramos a Dios, ¿no? La forma que por ahí le clamamos, porque como dice en Jeremías, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. Ahora, hay clamores y clamores. Uno cuando pasa una situación realmente agobiante, cuando siente el peso, ¿no? De lo que le está pasando a otra persona, eh, uno realmente, ese clamor, la verdad que sale desde lo más profundo. Es algo que o sea, a mí me ha pasado, ¿no? En varias ocasiones, pero sale de adentro, es algo que uno no lo puede contener. Sale con llanto, con grito, con todo, no sé, no sé cómo explicarlo. Yo calculo que Nehemías ha estado en esta situación, ¿no? De ese clamor, de decir, hasta acá, o sea, ayúdame porque no lo podemos, o sea, yo no lo puedo hacer, el único que puede poner tu mano de poder en este caso sos vos. Así que eso también, ¿no? Él ayunó y oró, o sea, en el clamor, ¿no? Eso es muy bueno también. Y qué acongojado ha estado su corazón, que dice en el versículo 11, concédele favor delante de este hombre. Es decir, Nehemías era un hombre dependiente de Dios, pero sobre todo para intervenir ante otro hombre necesitaba a Dios. No podía él solo ir y hablar y ver qué sucede, sino que él clamaba por la gracia, su gracia sobre su vida para poder moverse hacia el lugar que él quería. Y eso es muy bueno, ¿no? Cuando tenemos esa dependencia de Dios, que no vamos por nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios, por medio de su Espíritu Santo, movernos, eso es muy importante. Y nos vamos a mover al capítulo 2 del 1 al 2 y dice que ahí nos habla un poquito de la conmoción que tenía Nehemías, del acongojamiento, la tristeza que había, que lo que sucedía en su corazón se trasladó a su rostro. Entonces el rey pregunta a Nehemías qué le sucedía. Y está, ¿no? Dice, aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20, el rey Atarjerjes, estando ya él, vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de tu corazón. Entonces tuve mucho temor. Vemos el dolor, ¿no? El dolor que tenía en el corazón Nehemías se reflejó en su rostro, que el rey se conmovió también por lo que le estaba sucediendo. Eh, no era una situación fácil de dejar pasar. Y si nos movemos un poco más adelante, del 1 al 10, vamos a ver que el rey permite que Nehemías vuelva, pero le pregunta, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? En el versículo 6 dice, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Pero sin embargo, acá hay una estrategia de Nehemías que a mí me gustó mucho, que fue que él no se movió, no fue ante el rey, hizo la solicitud, sino que fue con cartas también. Se movió con cartas. No es que pasó por arriba de todos, dijo, no, yo vengo, voy a hacer tal cosa. No, él se movió por medio de cartas. Y fíjense en el 8 que hay una carta para Asaf, que era guarda del bosque. Entonces, ¿qué necesitaba de Asaf, Nehemías? Algo necesitaban madera. Entonces no fue y le pidió madera de su boca, sino que vino con una carta del rey que tenía más poder y le pidió madera, sino que eh, madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. El rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Entonces, fíjense cuando la mano de Dios reside sobre nosotros, que es tanta la gracia que portamos que se nos abren las puertas. Eso era la dependencia, la oración, el ayuno que ya había hecho Nehemías, que Dios estaba de acuerdo con lo que Nehemías estaba haciendo. Y eso es muy importante, que Dios esté de acuerdo, que Dios nos dé el sí, siempre es mayoritario. Y vemos que Nehemías se va moviendo, pero se encuentra con dos personas. Acá ya salen dos personas que están en contra de la situación
que son Sanbalat Horonita y Tobías el oficial, que les disgustó mucho, dice, que hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. ¿Por qué? Es como cuando el enemigo se levanta y dice, no, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a mover? Ya comenzaste a orar, ya comenzaste a ayunar, ¿qué más? ¿Qué querés hacer? Entonces como que ellos se pararon para frenar la situación. Em, y dice en el 11, perdón, y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo excepto el animal sobre el cual yo iba montado. De noche, en medio del silencio, Nehemías comenzó a investigar qué estaba sucediendo, cómo estaba la ciudad. Pero fue con muy poco, se movió con muy poca gente. Em, y si vamos al 3, sea, ¿alguno tiene algún comentario que quiera agregar, que quiera decirme? Hay algo a mí que llama siempre la atención, que es en el versículo 8 que recién lo nombraba, cuando dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Me gusta esa expresión, la benéfica mano. Este libro de Nehemías se cree que fue escrito por Esdras. Esdras y Nehemías era considerado un solo libro. Después fue separado para una mejor interpretación. Eh, y en el de Esdras, uno haciendo las comparaciones cada vez que habla de la mano de Dios, sabemos que Dios no tiene mano, porque Dios es espíritu, pero es una representación, se ve muy claro en el libro de Esdras, del espíritu de Dios. Cada vez que dice la mano de Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo, es decir, al Espíritu de Dios. Entonces acá, si lo interpretamos desde ese lugar, dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Por qué? Porque él reconoce que el Espíritu de Dios lo acompañaba. Él fue el que le abrió camino y le dio gracia ante Asaf y ante todos aquellos que él le tenía que presentar cartas. ¿Sí? Eso es lo que me gusta cada vez que dice la mano de Dios. Bueno, hermano Aldo, no sé si quiere agregar algo. Bueno, vamos a seguir. Em, Vamos al capítulo 3. Ahí ya vemos que Nehemías entra en la obra de reedificación, ¿no? Pero Nehemías viene con estrategias que las vamos a ir viendo más adelante. Pero ya en el capítulo 3, Nehemías mueve a las personas por grupos, por equipos, por así decirlo, con una responsabilidad. Cada equipo o cada grupo tenía una responsabilidad en cada parte de la muralla. No estaban todos amontonados en un mismo lugar, sino que se movieron a diferentes puntos de la muralla para hacer las reparaciones. En el capítulo 3 nos habla cómo los diferentes grupos de personas o de familias fueron moviéndose. ¿Sí? Cada uno estaba, por ejemplo, en el 3, vamos a ver un poquito adelante. Dice que, a ver, en el 3:8, dice, a su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Uría, de los orfebres, y junto a él reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha, es decir, que había como pequeños, hasta un cierto límite. Es decir, iban trabajando en grupo, pero se movían sin tocar el lugar del otro. Es decir, hacían las reparaciones que tenían que hacer, pero sin tocar el lugar del otro. Cada uno se hacía cargo de lo que le tocaba hacer. Ninguno estaba sin trabajar. Todos estaban trabajando en conjunto. Y como dijimos, se mantenían al mismo tiempo. Nadie paraba de trabajar. Eso es lo que trata el capítulo 3. ¿Sí? En el capítulo 4 vemos que Sanbalat y Tobías se paran, pero se paran a ridiculizar a Nehemías y a los trabajadores.
están en oposición a ellos. Y hay versículos que me llamaron la atención, que fue el 12 y el 13. Pero antes, en el 10, perdón, en el 9, vemos nuevamente otra oración. Dice en el 9, entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar detrás de la muralla, y en los sitios descubiertos aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Una estrategia de pelea, una estrategia de que, más allá de que se estaba reedificando la muralla, no se podía dejar, no se podía parar la obra. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Separó familias para que pudieran estar en la lucha contra los enemigos. Y eso mismo sucede hoy en la iglesia. Hay grupos en los cuales se mantienen los intercesores constantemente en oración por el pueblo, como atalayas del pueblo, porque los intercesores son esos, son atalayas que resguardan al pueblo en oración, en fuerza. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué harán los intercesores? Los intercesores se dedican a la oración, a la continua comunión con Dios, donde se ora por situaciones del pueblo. Y eso hace que el cuerpo se mantenga unido. Entonces, esto es lo que hizo Nehemías también. No tuvo temor de la situación que cuando le dijeron, bueno, esto va a frenar. Él dice que cuando vio el temor, en el 14 dice, cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no le tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible. Luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Eso es lo que hoy tenemos que hacer en día, es luchar. No rendirnos ante tal situación o ante tal amedrentamiento del enemigo, sino que tenemos que pararnos y luchar por medio de la oración, por medio del ayuno, pero no quedarnos sentados. Eso es muy importante, porque es tal cual lo que hoy estamos viviendo en la iglesia, es pelearla. No sé si Aldo o Pablo quieren agregar algo. Aldo, Aldo que es intercesor, me gustaría escucharlo. Sí, es un poco de eso también, ¿no? Eh, esto, o sea, aparte de ser una tarea, es algo que es lindo porque uno ve la victoria, ¿no? En el día a día. O sea, como dice Nehemías, no tengan miedo. Entonces, uno lo que trata también en eso de que cuando hay alguna situación, qué sé yo, económica, alguna situación, ¿no? Que no es lo que uno esperaba, eh, como decíamos recién, a veces viene ese clamor y Dios responde. Bueno, entonces también somos parte de los que disfrutamos la victoria, ¿no? Cuando vemos que se solucionó el tema o alguien salió victorioso, o a veces nos envían mensajes, ¿no? Para orar por distintas situaciones de salud. Ahí, bueno, como quien dice, saltamos en una pata, ¿no? Nos viene todo ese gozo, ¿no? Y bueno, ahí siempre vale el esfuerzo. Bueno, acá vieron que 4:17, que es un versículo relativamente conocido, que dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ahí lo dice literal, la manera en la cual estaban trabajando, pero nos estás dando esa representación de la cual estamos hablando ahora. La espada entendemos que es la palabra de Dios, eso es lo que está representando la espada, eso a la luz del Nuevo Testamento.
y que estaban levantando el muro. Y el muro es justamente lo que estamos comentando en estos breves relatos, que la iglesia tiene que tener una oración alrededor, esa sería la muralla, una oración alrededor. Bueno, ¿quiénes son ellos? Entonces, cada congregación sabiamente debe tener, más allá de que se entiende que todos oramos, pero un grupo de personas que tienen que orar por el pueblo, es decir, resguardándolo, resguardando a su iglesia. Bueno, esto es lo que está representando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos haciendo la obra, el ministerio al cual el Señor nos llamó, pero al mismo tiempo estamos atentos porque estamos con la espada, sabiendo que el enemigo está ahí al acecho. Y lo último de ese capítulo me llamó la atención, porque habla, por ejemplo, del versículo 1 del capítulo 4 dice los judíos, porque si uno se va a los textos anteriores, nunca le decía a los judíos, siempre nombra al pueblo de Israel, pero no habla de los judíos. Y eso es lo que uno interpreta, que a partir de este regreso de Babilonia, entonces ya se empieza a hablar de los judíos. Cuando uno habla hoy, por ejemplo, está bien, uno puede decir la nación de Israel, pero en general se refiere a la nación de los judíos. Bueno, es a partir de ese momento de la historia que se comienza a nombrar así al pueblo de Dios. Eso es. Bueno, y bueno, también agregar, ¿no? Un poquito lo que es el 23, que dice que ni yo ni mis hermanos, el versículo 23 del capítulo 4, ni yo ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en la mano, ¿no? Qué importante. Como que se levantaban y ya con el arma. Iban a buscar agua, iban con el arma. En ningún momento dejaban el arma, ni siquiera para descansar. Es decir, tenían el arma pegada al cuerpo porque no la dejaban de lado, sino que la mantenían constantemente y siempre en alto, ¿no? Siempre preparados para la acechanza. Y ahora, cuánta gracia halló Nehemías ante el rey, que tenía también sirvientes. Tenía un grupo de guardia que a él lo seguía. Entonces, Nehemías no se movió solo, sino que se movió estratégicamente y llevó gente con él, que lo estaba cuidando a él, siendo un copero. Esa es otra también. Vamos a movernos al capítulo 5, el capítulo 5 del 1 al 13. Es bastante. Pero dice que acá hubo un gran clamor, ¿sí? De las mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Qué pasaba? Bueno, ahí hubo un tema, porque dice que en los versículos que era tanto el gasto que se había tenido para reconstruir las murallas, que muchas veces ahí salía que tenían que entregar los campos. O entregar, por ejemplo, obligaban a los hijos que sean esclavos, porque tenían como que entregar algo por lo que querían. Entonces, como que había habido un abuso de autoridad de aquellas personas, de los nobles y oficiales que tenían un rango más alto, y eran las clases sociales dominantes de ese tiempo. Y dice que ellos estaban cobrando usura, ¿sí? La usura es un interés más alto de lo legal, es aprovecharse un poco más de lo que se está pagando, por así decirlo. Em, y era como que Nehemías se levantó en contra de esa situación, dijo, no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? En el capítulo 5.8, vamos a leer el 5.8, dice, y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros. Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué, no está bien lo que hacéis, no debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras.
también yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego, pues, que abandonen esta usura. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas, también la centésima parte del dinero, del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo por ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no exigiremos nada. Haremos tal como lo has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo con el tema de la usura. Si Pablo quiere agregar algo de tema. Sí, me llamó la atención porque había un mandamiento dado allá cuando uno lee lo que se conoce como la ley, pero en realidad siempre decimos que era el manual de instrucción del pueblo, eh, y el Pentateuco. Entonces, allí, en el libro de Levítico, cuando le enseñan las reglas que debe haber entre los hermanos, ellos no podían pedir usura, no podían pedir interés en el préstamo. Y eso es algo para entenderlo también en el día de hoy, porque nosotros aprendemos de ese comportamiento del pueblo como para que también entre los hermanos de la iglesia, y lo aplicamos bíblicamente, está bien, debemos prestarnos dinero, pero no es con interés, no es con usura. Y lo que aquí había ocurrido era que existía así como un capitalismo salvaje, digámoslo, ¿sí? Habiendo así un pequeño grupo de los nobles que ellos recibían el dinero, el grano, y llegaba hasta las propiedades. Entonces, el sector pobre quedó prácticamente sin nada. Tuvieron que vender a los hijos y a las hijas, pero tampoco tenían modo de rescatarlas porque habían perdido sus viñedos, habían perdido sus tierras, eran empleados, eran siervos de los demás. Esto fue lo que vino este gobernante Nehemías, que con la gracia de Dios, porque le dio la capacidad de gobernar. Nosotros ahora, en el Nuevo Testamento, cuando leemos de los dones dados por el Espíritu Santo, uno de ellos es justamente el de presidir, o sea, el de gobernar, el de saber organizar. Evidentemente, aunque no se lo conocía como un don, sí, Nehemías tenía esa capacidad dada por Dios. Me gustó eso que hizo Nehemías ahí. Sí, sí, sí. Sigamos al capítulo 6. Vamos a movernos y vamos a ver que Sanballat, Tobías, Gesén el árabe siguen rondando a Nehemías. Es como cuando el enemigo ronda, el enemigo no descansa, ¿sí? El enemigo está 24/7 como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y esto lo vemos a través de Sanballat y Tobías, que otra vez conspiran contra Nehemías, ¿sí? Lo vuelven a buscar. Y le envían mensajeros, dice en el versículo 2, dice, Sanballat y Gesén me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono, pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y yo les respondí de la misma manera, ¿no? El tema de no acceder cuando el enemigo llama una y otra vez a las tentaciones. Y esto sería un claro mensaje de cómo Nehemías se mantuvo firme en el objetivo que estaba haciendo y al que fue movido a hacer. Y es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día de mantenernos en nuestro objetivo mirando puesto nuestros ojos en Cristo, digamos, y no detenernos hacia la obra o hacia lo que Dios nos mandó a hacer. Porque el enemigo no es que dice, ah, bueno, los dejo acá. No. Él busca constantemente por dónde entrar. Si se le cerraron todas las puertas, busca por dónde entrar. Algún lugar tiene que haber para poder entrar. Sin embargo, Nehemías se mantuvo firme. 4 veces y 4 veces le respondió y no bajó. Se quedó donde estaba. Y vemos eso, sino que hicieron también declaraciones falsas contra Nehemías.
Sigamos al capítulo, bueno, del 15 al 19. Vamos a encontrar que dice en el 15, la muralla fue terminada en el 25 del mes de Lul en 52 días. Y aconteció que cuando todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que la obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías y de Tobías venían cartas a ellos. Bueno, acá la obra terminó. La muralla fue restablecida en 52 días. Y Tobías se quedó con la gana, Sanballat también. Quedaron como que no pudieron hacer nada. Se quedaron frustrados porque no pudieron detener lo que Dios había mandado hacer. ¿El enemigo puede ser derrotado? Sí, es derrotado. Cuando no se le da cabida, cuando no se le da entrada, el enemigo dice, no, con este no puedo, ya está. No sé si alguien quiere agregar algo, chicos. Sí, a mí, bueno, lo que siempre me llamó la atención, ¿no? También que el enemigo nos quiere llevar a su ámbito, a su territorio, porque Nehemías estaba trabajando, estaba ocupado, estaba haciendo lo suyo, y el enemigo lo llamó al lugar que él quería. Como decís vos, no tenía entrada por ningún lugar, no podía entrar, entonces, ¿qué hizo? Lo quería sacar del lugar donde él estaba protegido, fuera de las murallas. O sea, justamente hablamos esto, ¿no? A veces eh, nosotros hay un cerco alrededor de nuestras vidas, hay un cerco alrededor de la iglesia, hay un cerco alrededor de la familia. Y bueno, el enemigo, ¿qué nos quiere hacer? Nos quiere sacar de ese lugar. Por eso hay veces que recibimos mensajes, ¿no? De distintos lugares para ir a tal lugar. Y no es conveniente, porque como anda como un león rugiente, entonces si nosotros capaz que somos del, qué sé yo, del desierto, no vemos, y el león capaz que es de la selva, y bueno, no me voy a meter a luchar con el león en la selva porque lo más probable es que no me vaya muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que fortalecernos en nuestro ámbito, ahí, en la iglesia, donde estamos, ahí, fortalecernos ahí, y bueno, después se verá si se va o no, pero el diablo siempre nos quiere sacar de ese lugar, nos quiere sacar de la iglesia, nos quiere sacar del lugar donde estamos cubiertos, donde estamos protegidos. Sí, eso me llamó la atención. Y a mí el tema de la construcción, eh, que ellos reconocieron que Dios los había ayudado. Y también en el versículo 16 se muestra que, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, ¿sí? Las ciudades, los vecinos de alrededor. Y eso es lo que uno debe entender, que cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Dios, no es que Dios la va a hacer, Dios lo podría hacer, pero su plan es que lo hagamos nosotros, es decir, su iglesia. Y tal vez uno no se sienta capacitado, no sé qué tan seguro de sí mismo se sentía Nehemías de llevar adelante tal obra. Probablemente cuando salió de allá y cuando salió de Susa, cuando vino a Jerusalén, no tenía muy en claro qué le iba a conllevar eso. Él prácticamente pasó a ser un gobernante ahí. Y él no venía a eso, él venía a edificar los muros. Él venía con un plan y parece que ahí el plan se agrandó. Entonces yo entendía esto de cuando uno empieza una obra para el Señor, en realidad empieza y va avanzando conforme el Señor lo va mostrando, con la ayuda de Dios. Y después, pasado el tiempo, ya con la obra terminada, uno puede mirar para atrás y dice, y como que la gloria sea para el Señor, pero como que se valió de mí o de nosotros como para hacer esto. Y uno dice, tanto se hizo, ¿no? Porque acá se edificó toda la obra, tanto que se hizo, y uno, si hubiera sabido de antemano que todo eso se iba a hacer, como que le hubiera faltado fe. ¿No? Es esto de poner el pie adelante y avanzar en el nombre de Cristo. Me llamó la atención eso de cómo reconocieron que la mano de Dios había estado con ellos. Bueno, y nos vamos a mover ahora al capítulo 9, ¿sí? Y vemos una oración que fue hecha
por los levitas, en la cual también estuvo Nehemías. Y es una oración bastante extensa, si ustedes la pueden leer, desde el versículo 5 al 37. Es toda una oración en la cual se explica también la ley. Se le explica la ley, pero también es una oración donde se reconoce a Dios. Y vemos en el versículo 9 que dice: Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto, escuchaste su clamor junto al mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos tus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores, como una piedra en aguas turbulentas. En esta parte de esta oración se recuerda lo que sucedió con Moisés, con el pueblo de Israel. ¿Cómo fue que Moisés cruzó el Mar Rojo? ¿Cómo se dividieron las aguas y el pueblo pasó en seco? Y cuando el faraón los quiso perseguir, fue cubiertos por las aguas y murieron muchos egipcios y también el faraón. Vemos también cómo Nehemías recuerda cómo Dios los cuidó a Israel siempre, cómo amó a su pueblo siempre y cómo sigue amando a su pueblo hoy en día, porque Dios es interminable en amor, es inagotable. Entonces, toda esta oración hace una recapitulación de lo que sucedió con Moisés, de lo que sucedió con el pueblo de Israel, pero no deja de reconocer sobre todo a Dios. Y es una oración muy linda. En el 38 dice: A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Vemos que ellos reconocen a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere hoy con nosotros. No sé si alguien quiere agregar algo de esta oración. Todo a mí, eh, estaba leyendo recién, versículos 21 y 22, que en esta oración no se olvida de resaltar los milagros de Dios, porque dice: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Perdón, versículo 20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca. ¿Sí? Ahí ya nombra el milagro del maná que los sostuvo durante 40 años, y agua les diste para su sed. Ahí lo que está recordando es lo de la peña en el monte Oreb, las dos veces esas en las cuales salió agua de allí de una roca. Y en el versículo 21 dice: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron. Es un milagro tremendo, porque durante 40 años en el desierto, ellos se mantuvieron con la misma vestidura, ni se hincharon sus pies, porque está bien, tuvieron tiempo en el cual no caminaban, no se trasladaban, pero sí hubo momentos en los cuales ellos caminaban por el desierto. Bueno, y entonces en esta oración no se olvida de reconocer aquello que Dios ha hecho. Y entonces lo entendía como, otra vez, haciendo una similitud con lo que hablábamos al inicio del libro, cuando uno ora al Señor, de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Que en la misma oración uno pueda reconocer el favor de Dios, porque en el momento en el cual habíamos orado teníamos necesidad. Y tal vez una vez que hemos sido librados de esa opresión, como que nos olvidamos y dejamos de agradecer. Bueno, la Biblia acá, la palabra de Dios, nos enseña a ser agradecidos y a traer a memoria no tan solo una palabra de Dios para recordar una promesa, sino también traer a memoria, delante de la conversación con Dios, traer a memoria el favor que ha tenido el Señor para con nosotros en el tiempo de la aflicción, en el tiempo del desierto, cómo Él nos ha sostenido, siempre nos proveyó de lo necesario, sea del maná, nosotros entendemos ahora de la palabra que nos sostiene,
siendo del agua, o sea, del Espíritu de Dios para nuestras vidas, y haciendo que tuvieran todo lo necesario, que no tuvieran ninguna necesidad. Y muchas veces uno se pregunta hoy, ¿qué es lo que necesito? Porque hay muchas cosas que pedimos que tal vez no necesitemos, sino como que cuando Jesucristo dice que pidamos, ¿sí?, el pan nuestro de cada día, bueno, ¿qué involucra ese pan? ¿Sí? ¿Qué está representando? No sé si ese pan, dentro de ese pan hay, un auto. No sé si dentro de ese pan está, una nueva computadora, ¿sí?, un nuevo celular. Como que pareciera que no. Bueno, como que es la necesidad realmente que necesitamos, no la que queremos, que por ahí se puede confundir. Pero muy, muy hermosa la oración de Nehemías. No sé si Aldo ahí va a compartir. No, yo me vuelvo un poquito antes, al capítulo 8, ¿no? La fiesta de las enramadas. Esa es una fiesta del Sukkot. Ajá, Eh, esta fiesta terminaron hace 2 días atrás, ahí en Israel, y los judíos lo tienen muy en cuenta. Yo recibía un video en las casas, en los balcones, en todos lados. O sea, ya no ponen ramas, ¿no? Hacen como una tienda de campaña. En este caso era el que puede hacer con ramas, lo hace. Eso es en reconocimiento, ¿no? En agradecimiento a Dios y por todo el tiempo que pasaron viviendo, ¿no? En esa situación. Porque hoy, como humildad, ¿no? Ellos se humillan diciendo, Señor, hoy tengo esta casa, tengo lo que tengo, gracias, pero hoy entiendo que estuvimos mucho tiempo fuera de tus caminos o fuera de lo que vos querías. Y eso lo hacen así y tienen cada día una oración en especial por cada una de las situaciones que están en esta oración. En el momento que salieron, en el momento de la peña, en el momento del maná, o sea, ellos hacen oraciones especiales por cada una de las situaciones que pasaron. Y está, o sea, para ellos es muy importante. Y desde ese momento, o sea, antes lo hacían de Josué, se habían olvidado, y a partir de este momento ellos continuaron haciendo. Y hoy lo hacen todos, 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 en todos lados donde están, hacen esa festividad. Y bueno, ayer creo que fueron a orar al Monte Santo, digamos, que viste que está dividido ahí. Así que con custodia de ejército y demás, fueron a orar ahí los judíos terminando esta fiesta, que para ellos es fundamental, en agradecimiento. Es algo que agradecen, como decía Pablo, en oración, y ellos lo llevan a algo, digamos, figurativo. Bueno, hasta aquí ha sido el estudio de Nehemías. La verdad que me gustó mucho compartir con ustedes. Espero que lo puedan volver a releer desde el capítulo 1 hasta el 9 que hemos visto hoy. Tiene muchas cosas interesantes en Nehemías, pero bueno, tratamos de achicarlo un poquito. Muchas gracias por el espacio. gracias a vos, Mari. Y bueno, ahí a medida que Aldo trajo entonces a memoria el capítulo 8, eh, hay algo que creo que la iglesia del Señor lo ha vivido toda su existencia, y es esto de el leer y estudiar la palabra de Dios. O sea, no somos muy abocados a hacerlo eso. Y parece que siempre ha sido. La Biblia estuvo escondida durante cuántos siglos del hombre, y resulta que ahora que tenemos esa posibilidad de acceder de tantas maneras, de tantos libros, de manera digital, sin embargo no lo hacemos. Pero cuando uno lee acá el capítulo 9, ¿sí?, el título generalmente en las Biblias dice que el pueblo va a confesar sus pecados. Pero hay algo antes que está el capítulo 8, y en el capítulo 8 es donde se lee que Esdras se levantó, hizo un púlpito de madera y entonces comenzó a leer la palabra de Dios. Comenzó a leer toda la palabra de Dios que ellos tenían, que siempre la guardaron tanto. Y a partir de la lectura de la palabra, entonces vino una revelación sobre el pueblo y dijeron, pero resulta que nosotros estamos actuando mal. Entonces allí se arrepintieron y comienza esto de restaurar, o sea, le empiezan a preguntar a Esdras, bueno, ¿qué podemos hacer? Ahí van a quedar los últimos capítulos para leer mañana y pasado, donde el pueblo le pregunta a Esdras, bueno, ¿cómo hacemos nosotros ahora
¿Por qué? Ya nos hemos casado con otras personas que son de otro pueblo, que son extranjeros. ¿Cómo podemos ponernos a cuentas con el Señor? Bien, entonces hay un principio simple. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces la misma palabra nos trae la revelación de decir, en esto estamos fallando y esto es lo que yo tengo que restaurar. Ahora, mientras nosotros no leamos la palabra de Dios, y entonces es como que está todo tapadito y está todo bien. Tenemos así como un manto de piedad sobre nosotros mismos y no hay una cercanía con el Señor. Toda esta cercanía comenzó con la lectura de la palabra de Dios. Y es más, dice en el versículo 7 y 8 que los levitas entonces le explicaban al pueblo, ¿sí?, lo que estaban diciendo las escrituras. No tal vez en el tema del idioma necesariamente, pero sí en lo que dice la Biblia. Nosotros ahora decimos que la Biblia, podemos llegar a decir, no es de fácil lectura. Tiene que haber una revelación. Bueno, para aquellos que el Señor nos ha dado la posibilidad de alguna manera de enseñarla, de explicarla, de compartirla, entonces seríamos esos levitas que están en el capítulo 8, donde a medida que se va leyendo la palabra, entonces ellos la van haciendo más entendible para el pueblo. Ese mismo pueblo después va a ir creciendo y desarrollándose y a su vez ellos mismos después les van a ir enseñando a otros. Eso es lo que el Señor está mostrando en estos capítulos. Pero bueno, muy, muy enriquecedor el libro de Nehemías. Sí. Bien. Oramos, ¿les parece? Y ahí vamos cerrando. Bien, vamos acá.